Pues buenos días a todos, bienvenidos a TINEDU, a la sesión de hoy del día 2 de abril. Pido disculpas de antemano si el sonido no es lo mejor del mundo porque es que me pilla en el AVE de camino a Sevilla porque también tengo el curso allí en presencial. Hoy estoy en online y en presencial. Vale, estamos aquí yo y Almudena. Bienvenida, Almudena. Hola, buenos días a todos. Y vamos a hablar hoy de las necesidades de atención al alumnado con altas capacidades y vamos a ser súper prácticas porque vamos a hablar de casos reales. Vale, entonces primero voy a empezar hablando yo y después ya continúa mi compañera, ¿vale? Vale, comenzamos. Hoy vamos a hablar de experiencias reales, antecedentes que hemos visto en nuestros alumnos, hechos, observaciones, detección y consecuencias. Comienzo yo. Vamos a empezar con el primero de los casos, ¿vale? Porque queremos abordar esta vez la alta capacidad desde una práctica muy real, ¿vale? Entonces, caso real. Pues 3 hermanos, el pequeño de los 3 hermanos, que en ese momento tenía 8 años y estaba en el colegio. Ya había pasado la infantil llamando un poquito la atención, ¿vale? Porque era un niño extremadamente creativo. Caso práctico. Un día llega la profesora de infantil con 3 años y le dice: a ver, disculpad si soy el audio, es que no hay nada que pueda hacer, disculpadme. Bueno, llega a la clase y se encuentra la profesora que el niño le cuenta que ha estado en Euro Disney, que ha montado en no sé cuántas atracciones, que la comida de allí no le gustó nada porque además era muy cara, etcétera, ¿no? La profesora escucha al niño, le presta toda la atención del mundo y cuando va a salir de clase a recoger el niño le dice a sus padres: bueno, qué suerte, ¿no? Que habéis estado en Euro Disney. Y los padres la miran como que hemos estado, ¿dónde? No, nosotros no hemos estado en Euro Disney. Y dice la profesora: pero no puede ser, si me lo ha contado con todo lujo de detalles. Y efectivamente esto es de lo que hablamos, de la enorme creatividad que pueden tener los peques. Ese peque con 3 años no había ido en ningún momento a Euro Disney, pero en su cabeza lo había imaginado tanto y tan bien que consiguió que su profesora le creyera por completo. ¿Vale? Os doy pistas de lo que es la enorme capacidad en los niños de alta capacidad. De ahí, de estar en infantil, sin pasar muy mal, porque el tema de infantil que hay en los rincones de aprendizaje, ya los niños en general se autogestionan bastante bien. Entonces, hay muchos niños de alta capacidad que en infantil no dan señales, pero que de repente pasan a la primaria, y este fue el caso, y se encuentran con los libros de texto, se encuentran con que todo está mucho más estructurado, se encuentran que ya no pueden aprender a su ritmo y empiezan a dar los problemas. Este niño en concreto del que os estoy hablando, cuando iba al colegio se agarraba a la puerta del coche y no había alma ni humana ni divina que consiguiera llevarla al colegio. ¿Vale? O sea, que imaginaros la relación que tenía en general con el colegio. ¿Qué hacían estos padres? Pues intentar convencerle, intentar tal, pero nada surtía efecto. Además, en el momento... A ver, un segundo. Vale. Vale, ya está, disculpadme. Además, en el momento en el que entró a la primaria, como era un niño muy especial, lo que hicieron los compañeros fue aislarle y empezaron con el tema del acoso. Entonces, imaginaros este niño que está en primaria, se siente mal, ¿qué hacen los padres hasta en este momento, ¿no? ¿Qué observaciones podemos hacer de este pequeño que nos daba ya muchas pistas de que era de alta capacidad? Aparte de la enorme creatividad que hemos hablado antes, no utilizaba técnica de estudio alguna, o sea, no necesitaba aprender nada, sacaba buenas notas sin esfuerzo, las relaciones sociales no se le daban muy bien porque era un niño con demasiada creatividad y a la hora de jugar no se relacionaba bien con el resto de niños. Él quería jugar a juegos muy complejos que el resto de niños no entendían y le trataban como el bicho raro de la clase, y por ahí fue por donde empezó el acoso. Y luego las relaciones familiares, los padres no observaban nada en absoluto porque tenían 3 hijos. Los otros 2 hijos también luego resultaron evaluados de altas capacidades, con lo cual este niño se relacionaba fenomenal con sus hermanos, los padres no notaban nada y tenían buenas relaciones familiares con abuelos y demás, ¿no? Entonces, en ese momento no se apreciaba nada, aparte de en el colegio. Bueno, como estos padres estaban bastante desesperados, le llevaron a detectar, porque la profesora le decía que su hijo tenía rasgos autistas.
porque se quedaba mucho tiempo callado en clase y mirando las musarañas. Y que si no era autismo, entonces en cualquier caso ese niño tenía algún tipo de problema visual porque no prestaba ninguna atención a lo que hacía, no atendía a la pizarra y no veía bien las cosas. Entonces estos padres le evaluaron de todo, le evaluaron de autismo, le evaluaron por el tema de la vista, le evaluaron incluso por audición. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que afortunadamente estos padres ya empezaban a sospechar que era un poquito de procesamiento rápido y fueron a evaluarle en un sitio especializado. Y allí vieron que efectivamente el niño era de altas capacidades. Con ese informe privado que tardaron como unos 6 meses en conseguir, fueron al centro educativo. Y en el centro educativo lo entregaron, pidiendo por favor que lo ratificaran para que tomaran las medidas en el aula oportunas. Pero el centro pasó ampliamente de ese informe privado y ni tan siquiera lo pidió. Siguieron pasando los meses y este peque cada vez en el colegio estaba peor. Imaginaros que ya el acoso ya se fue incrementando. ¿Qué hicieron? Poner un escrito a Inspección de Educación solicitando que se evaluara a este niño. Y de repente el colegio, que había pasado ampliamente, en cuanto vio el escrito de inspección, decidieron que sí, que corría mucha prisa a evaluarle. Entonces fue el equipo de orientación propio de la zona, le evaluaron y hicieron, además, no hicieron un contraste, sino que le volvieron a evaluar por todo. ¿Y qué se encontraron? Pues que efectivamente confirmaban el informe antiguo, de este privado. Incluso os cuento a nota orientativa que el CI que este niño sacó en el informe privado fue inferior al que sacó en la validación del público, para que luego no digan que es que los informes privados no son objetivos y demás, ¿vale? Al revés. Este niño, los padres intentaron que fuera al PEAC, pero en aquella época en la Comunidad de Madrid se decían frases como que no tiene un perfil suficientemente armónico y no le vamos a presentar. Y estos padres que no sabían qué era eso del perfil armónico, pues no solicitaron el PEAC. Y no sabían qué hacer con su hijo, porque claro, los problemas sociales continuaban y en el colegio, una vez ya tenían el informe público, fueron a los profesores. Pero los profesores decidieron que ya bastante tenían con lo que tenían y que no sabían cómo atender a un alumno así, que tenían alumnos en la clase con problemas del lenguaje, con problemas de desarrollo cognitivo y que a este peque, pues hombre, que ya era de altas capacidades, le iba muy bien y que para qué le iban a hacer nada si estaba todo muy bien. Entonces, claro, este niño siguió estando mal, especialmente socialmente, además el tema del acoso, los padres no sabían qué hacer y decidieron cambiarle de colegio. A la vez que le cambiaron de colegio, también se apuntaron a una asociación de altas capacidades. Y ahí ocurrió la magia, porque de ser un niño que no jugaba con nadie y que estaba aislado en el patio, de repente, cuando se relacionaba con otros niños de altas capacidades, se convertía en el niño más sociable del mundo, incluso el líder del juego. Y la diferencia estaba en esa creatividad que os he comentado antes. Los padres le cambiaron a un colegio que atendía mejor las altas capacidades y el propio centro decidió que este alumno había que flexibilizarlo. Propusieron al equipo de orientación la flexibilización, se le propuso al EOEP de la zona y lo validaron y flexibilizaron a este niño. Este niño en concreto se saltó quinto y fue directamente a sexto. Después entró en primero de la ESO y, como os contaba antes, era un niño que estudiaba súper bien, que sacaba muy buenas notas, vamos, estudiar no estudiaba, pero muy buenas notas sí que sacaba. Y de repente se encuentra en primero de la ESO que ya esas notas no están bien. Ya no estudia, pero no saca buenas notas. Y los padres empiezan a preocuparse. Al mismo tiempo que esto está empezando a suceder, en primero de la ESO empieza también a sufrir acoso. Y le dicen frases del tipo, pues no serás tan listo si escribes tan mal. Porque este niño tiene una letra que se entiende bastante mal, ha desarrollado la motricidad fina bastante tarde, ¿vale? Entonces los niños de la clase se empiezan a meter con él con ese tema. Los padres ante esta situación empiezan a pensar en a ver qué hacen con él y dicen, bueno, pues vamos a ver si encontramos qué más le está ocurriendo o si le podemos ayudar con técnicas de estudio y demás. Y le llevan a varios sitios, pero nadie da muy bien con lo que tiene hasta que con una psicóloga especializada en altas capacidades que también está muy habituada a trabajar la doble excepcionalidad, descubren que lo que le pasa también a su hijo es que tiene dislexia, disgrafía y disortografía. Y esos son los problemas que está teniendo
en el aula. Esta es la parte de reevaluación. Le diagnostican la doble excepcionalidad, alta capacidad con dislexia, pero imaginaros, en todo este tiempo la percepción de sí mismo que ha tenido es bastante mala, ha sufrido acoso 2 veces y tiene muy mala autoestima. Bueno, pues esto ha quedado ahí, ¿vale? Este niño ahora mismo se encuentra en tercero de la ESO y la familia se encuentra en una batalla tremendísima para que le adapten los exámenes, porque si que lo adaptaran por alta capacidad difícil, alta capacidad y dislexia es como la muerte, y cosas tan sencillas como que le adapten el texto de los exámenes les está costando muchísimo. Está en el proceso de cambiar de colegio de nuevo por 4ª vez para este niño. ¿Qué podemos hacer como profe cuando tenemos casos como este? Lo primero es recoger la información, porque si os dais cuenta, la familia en este caso que os he contado tiene mucho que decir, los profesores anteriores también, las psicólogas que han evaluado también, ¿vale? Entonces tenemos un montón de información que podemos recabar del entorno de este niño. ¿Qué podemos hacer como profe si sospechamos que este alumno puede ser de altas capacidades? Pues hacer los cuestionarios de Rogers. Los podéis buscar en internet, son totalmente gratuitos y os dan una serie de preguntas que os dan muchas pistas de si este peque es o no de alta capacidad. Por supuesto, recopilar el expediente académico, reforzar la tutoría, la información de la familia y coordinar entre los diferentes profesores. Una vez está en el centro educativo, especialmente secundaria, es necesaria esta coordinación. ¿Qué nos gustaría que hicierais los profes que nos estéis viendo hoy, los que estéis aquí en la sala y los que nos vais a ver luego en la grabación en diferido? Que os pusieran las gafas de la alta capacidad para mirar a estos peques. Que en el momento en el que tengáis sospecha, solicitéis ayuda o orientación. Que no caigáis en los mitos y estereotipos, como le pasó a este peque en el colegio anterior, en el que le decían que no necesitaba ayuda porque ya era de alta capacidad. Esto requiere reciclaje y actualización constantes por parte tanto de los profes como que también de la sociedad. Estamos como sociedad súper retrasados respecto de lo que significa la alta capacidad. Necesitamos técnicas de adaptación social en el aula porque si os dais cuenta, este peque ha sufrido acoso 2 veces y es porque también los profesores no han sabido cómo meter a este niño. Este niño que tiene temáticas muy concretas, en concreto a este niño le encanta la biología, pues es una manera de también involucrarle, decir, bueno, si te da muy bien esto, pues vamos a dejar también que presentes en el aula, vamos a dejar que hagas tu propio proyecto, ¿vale? Porque este niño necesita ese apoyo social. Y que siempre, y es muy importante en estos casos, que haya buena comunicación con la familia, porque os van a dar información muy valiosa. Y ahora, a continuación, va a continuar Almudena exponiendo casos prácticos para que entendáis cómo se vive la alta capacidad. Hola, buenos días. Soy Almudena Archiga, soy experta en educación y altas capacidades. También persona con altas capacidades y profesora de música. Bueno, entre los casos que yo he observado, la verdad es que en música hay muchos niños que acuden a estas enseñanzas porque efectivamente pues son disciplinas que le llaman mucho la atención, enlazan mucho con la sensibilidad de las altas capacidades, todo el tema artístico, con la creatividad, la sensibilidad, también la sensibilidad estética y demás. Entonces suelen caer bastantes alumnos de altas capacidades en las enseñanzas de música. Como experiencias reales, por ejemplo, yo he observado el año pasado a unos hermanos que tenían 11 y 13 años, no tenían antecedentes familiares de altas capacidades, que bueno, en principio esto no es del todo relevante porque bueno, ya sabéis que ahora estamos mucho más concienciados, pero antiguamente no había tanta conciencia de las altas capacidades. Entonces, aunque no tuvieran antecedentes de familia, eso no quiere decir que los padres no tengan altas capacidades, solamente pues que no están detectados. Entre estos dos hermanos yo hice las observaciones y uno con el otro me ayudaba pues a entenderlos, ¿no? Y a poder hacer una valoración general de los dos. Sí que ambos eran y son bastante introvertidos y los veía sobre todo en una cosa que me destacaba en los dos y era el tema emocional. La hermana sí que había tenido problemas previos emocionales y bueno, pues de malestar, ¿no? Emocional. Y en general yo cuando les veía, por ejemplo, en clase, cuando me hablaban estos dos niños en concreto, yo les veía mucho también, por ejemplo,
algunas muecas de la cara, algunos gestos emocionales que se traducían pues en los gestos de la cara. Yo les veía y digo, este niño parece que tiene una profundidad emocional mayor que la media, porque los gestos que me hace de la cara se le nota una afectación emocional más importante que otros niños, ¿no? Entonces eso de estos dos hermanos me llamó muchísimo la atención. En concreto, yo creo que sí que es posible que tengan sobreexcitabilidad emocional porque es lo que más me llamó la atención de ellos. En caso del hermano, que tiene ahora 12 años, se le notaba una intensa motivación intrínseca, es decir, que él mismo estudiaba porque le gustaba la tarea, sin mucho refuerzo del profesor. También estudiaba de manera autónoma, incluso sin ayuda, es decir, él estudiaba piano y estudiaba obras muy difíciles que incluso yo no se las enseñaba, las estudiaba por cuenta propia. Eso te da también pistas de que este alumno está motivado intrínsecamente por la tarea. Como digo, muy introvertido a nivel emocional, pues muchas cosas que se ven pues que están por debajo, ¿no? Y luego el estudio pues era normal, o sea, con buenas notas, un expediente más o menos normal. Sí que en piano, como digo, el hermano destacaba mucho estudiando obras muy difíciles. En el caso de la hermana, que actualmente tiene 14 años, pero la evaluación se la hicimos el año pasado, la hermana tiene, pues eso, alta emocionalidad y expresión facial, lo que denota sobreexcitabilidad emocional. A la hermana en concreto la escucho mucho razonamientos elevados de temas morales, sociales y de justicia. Los temas sociales, esa preocupación social es propia, muy, muy propia de mujeres con altas capacidades. Y a esta niña, pues que, bueno, a veces se le nota que no puede hablar con sus pares, con sus amigos, pues a veces en clase la noto yo pues una necesidad de hablar sobre sus inquietudes personales. Incluso a veces me tiene como referencia pues para hablar de cuestiones sociales, de criticar, por ejemplo, el sistema educativo. Es bastante crítica con sus profesores sobre, pues eso, que no hacen algunas actuaciones de una manera ética o de una manera justa, y eso a mí me dio pistas, ¿no? Esas son las observaciones que yo veía que esta niña, pues todo ese pensamiento crítico que tenía sobre todo lo social, el sistema educativo, las injusticias y demás, pues había un elevado razonamiento moral detrás, ¿no? Y entonces, en recopilación de todos los datos que yo veía de estos dos hermanos, claro, yo saqué la conclusión de que tenía que mandarles una valoración, ¿no? Mi primer paso para abreviar, ¿no? Digamos, en la detección, lo primero que recomiendo es adelantar la evaluación lo más rápido posible y les aconsejé evaluación privada porque aunque es ideal que en los colegios públicos se les evalúe, lamentablemente se tarda mucho en ocasiones, ¿no? Entre los papeleos y las peticiones y todo. Al final ellos hicieron la evaluación privada, ambos hermanos son detectados de superdotación y bueno, pues como consecuencia de la detección, pues ellos ya empiezan a mover también esta evaluación privada en el colegio, que les ayuda mucho porque ya en el colegio con esa valoración privada, pues toman también la decisión de empezar a mover el caso y a pedir una valoración pública, ¿no? Entonces, estos niños actualmente la detección la están repitiendo, la hermana otra vez ha salido verificada en el sistema público como altas capacidades y el hermano está pendiente de esa valoración privada, o sea, pública, perdón. Para que os hagáis cuentas, entre la valoración privada que yo les mandé para adelantar hasta ahora, ha pasado casi un año. Un año simplemente porque el sistema público va despacio, porque desde que yo se lo comenté, pues es lo que han tardado. Por eso la evaluación privada, pues bueno, no siempre es aconsejable por los gastos que acarrea y demás, pero por otro lado, pues adelanta mucho tiempo en algunas ocasiones. Consecuencias de la detección. Bueno, la primera consecuencia es las clases adaptadas a sus necesidades. En mi caso, como soy especialista en altas capacidades, me da pistas cómo tratarlos, cómo evaluar, cómo hablar con ellos, qué forma de razonamiento, de vocabulario puedo emplear. Incluso, pues yo ya empleo
razonamientos, vocabulario y contenido un poquito más difíciles, pues para alcanzarles, ¿no? Y para darles un poquito más de enriquecimiento. Y pues también dedicamos cierto tiempo de la clase para hablar sobre temas que les inquietan, para hacer con ellos un autoconocimiento de las altas capacidades y darles también recursos adicionales sobre altas capacidades. En este caso en concreto, están en, bueno, preadolescencia, necesitan sí o sí generar y saber y conocer bien su identidad y formarse en toda esta adolescencia como preadultos, ¿no? Y bueno, considero que es muy importante para ellos en este momento el profundizar pues en todo lo que es la identidad sobre personas con altas capacidades y que puedan hacer una atribución más o menos realista sobre su situación, los acontecimientos que le suceden en el día a día y las vivencias que tienen, ¿no? Porque ahora tienen que dar un significado nuevo a las cosas que les suceden desde esta otra perspectiva de las altas capacidades. Luego también de consecuencias, hemos visto que la hermana, bueno, pues tenía algún malestar emocional. Previamente ella había acudido a salud mental con, la verdad es que deficiente actuación de los sanitarios y en ese caso, ya con el nuevo... con la nueva detección de altas capacidades ha existido una reubicación de su situación emocional y psicológica. Ya esta niña pues no va a un psicólogo, vamos a decir, habitual, sino que ya va a psicólogos especialistas en altas capacidades y se ha reubicado su situación médica, cosa que me alegro mucho por ella porque es muy importante. Y toda la explicación de, bueno, que está teniendo, pues eso, está resignificando sus vivencias a través también de las altas capacidades. En el caso de la situación educativa, como digo, ya los padres llevan los informes al colegio, ya en el colegio le están haciendo la detección pública y los padres, por ejemplo, me comentan, ¿no? Que en el colegio, pese a que han hecho cierto caso a la evaluación privada y les han hecho una evaluación pública, tampoco hacen mucho, es decir, no reciben adaptación que necesitan, o sea, es decir, le han hecho la valoración, pero realmente el colegio no está haciendo mucho por los niños. Entonces, bueno, los padres sí que están leyendo mucho sobre las características de sus hijos y tienen pensamiento crítico sobre el sistema educativo, cosa que es muy buena porque los padres están comprendiendo que, bueno, que su situación de familiar ahora mismo están reconociendo a sus hijos como niños de altas capacidades y que pese a que en el colegio no les están dando la atención que necesitan, ellos como padres y como familia sí que están tomando medidas. Y esto me parece una de las cosas más fundamentales, ¿no? Que los padres no se queden con todo lo que, toda la frustración que el colegio les puede ocasionar, sino que ellos aprendan que desde su familia y desde su casa también pueden hacer muchas cosas. Entonces, esta familia ahora mismo está enfocada en aprender sobre las características de sus hijos y aunque el colegio no realiza cambios, ellos han adaptado sus actividades familiares y su enfoque con respecto a la educación de sus hijos. Y bueno, de experiencias reales, también quería comentaros un caso que me ha sucedido. Este es otra situación, un caso 2 que ha sido, bueno, hace unos años me llamaron para dar clases particulares a una niña, o sea, los antecedentes serían esos, ¿no? Clases particulares para una niña de 8 años, ¿no? Clases de piano. Yo no tenía conocimientos que la niña tenía altas capacidades y la madre, digamos, en esa primera conversación no me dijo que la niña tenía altas capacidades y me lo ocultó, ¿no? Bueno, cosa que veo normal pues para una primera sesión, ¿no? Bueno, yo en los hechos y las observaciones de esta primera clase, claro, yo la daba clase y lo primero que noté en esta niña de 8 años es un vocabulario muy enriquecido, cosa que me llamó la atención. Incluso yo tenía una sensación rara porque digo, a ver si voy a estar viendo talento por todas partes y resulta que esta niña no tiene altas capacidades, pero yo la veía con 8 años, digo, este razonamiento, este vocabulario que tiene esta niña tan enriquecido no es normal para su edad. Y bueno, durante toda esta primera clase también a la niña se la ve pues que tiene bastante inquietud motriz, es decir, le cuesta estar sentada una hora porque se la nota que demanda movimiento, demanda pues estar activa físicamente. Entonces también eso me da pistas pues de una sobreexcitabilidad psicomotriz, ¿no?
Y en este caso, bueno, pues hay, por ejemplo, cierto malestar con el tema de la frustración. Se la ve a esta niña, pues que cuando se equivoca y demás, ella hace la atribución como si no pudiera, ¿no? Y bueno, eso se queda ahí, yo hago mis observaciones en la clase. Después de la sesión, hablo con la madre y bueno, ahí en la conversación la madre sí que me admite y me dice que su hija tiene altas capacidades. Y bueno, ahí yo me llevé un gran alivio porque digo, yo ya no sé si veo talento por todas partes o es que es verdad. Y resulta que sí, que no me lo había dicho previamente, pero que sí, que la niña tenía altas capacidades, que sí, que efectivamente estaba detectada primero en el sistema privado y luego también la llevaron al público. De hecho, la madre después me pasó los informes y demás para que yo pudiera ver todos los ítems y toda la evaluación. Y bueno, me estuvo pues eso comentando la madre que bueno, ellos ya están bastante concienciados a nivel familiar, han leído mucho y la niña más o menos ya tenía una ubicación previa. A partir de esta conversación con la madre, que ya veo la situación familiar, que están reubicados, la familia ya ha leído mucho sobre su hija, la detección ya la tenían hecha, simplemente yo llegué allí y ya me lo encontré, ¿no? Pero a partir de ahí, a partir de que se corrobora por mi parte como profesora que esta niña tiene altas capacidades y demás, claro, también cambia mi enfoque, también yo veo un poco cómo es el estado familiar, porque, a ver, la familia es un punto de apoyo, pero también tiene que estar muy bien informada. En este caso de esta niña, lo tuve fácil porque efectivamente la familia ya estaba muy informada sobre el caso de su hija y para mí era como muy fluido, muy fácil. Y a partir de ahí, pues claro, adaptar las sesiones, ya con ella, si veía que le costaba estar una hora sentada, pues intentaba hacer alguna actividad que tuviera más movimiento o cambiar de actividad más frecuentemente para que la niña pudiera levantarse, sentarse, etcétera, y que la niña pues no sufriera, ¿no? Por estar quieta, porque realmente con esa sobreexcitabilidad psicomotriz le costaba estar sentada, literalmente, ¿vale? Y bueno, en general, lo sabrá Alba como yo, hemos visto casos de todo tipo, es muy interesante esta temática y consideramos que las experiencias reales es una de las mayores pistas para que vosotros también veáis cuáles son los detalles en los que os podéis fijar como profesores, ¿vale? Así que os animamos también a prestar detalles, atención a todas esas facetas, a todos esos detalles de vuestros alumnos para que podáis hacer estas mismas experiencias vosotros en el aula. Y bueno, Alba, espero que les haya gustado, ¿no? Esta sesión. Elena, tenemos por aquí una preguntita. Sí. ¿Con qué edad se puede detectar una alta capacidad? Bueno, realmente todas las etapas de crecimiento de los niños ya nos pueden dar indicios de que normalmente estos niños se saltan o van más rápido en el crecimiento, ¿no? A lo mejor estos niños empiezan a gatear o a andar más precozmente, algunos de ellos también empiezan a hablar más precozmente, luego en el vocabulario pues se les ve más elaborado. O sea, realmente hay indicios, pues sí, desde los 2 años y medio es cuando se pueden detectar indicios. Sí que es cierto que, a ver, como el crecimiento de los niños es muy variable, ¿no? Pues sí que es cierto que es necesario que más adelante pues esté revisando constantemente esta valoración. O sea, que se vaya verificando con los años el crecimiento del niño, ¿vale? El cuestionario de Rogers, pues yo calculo, no sé, yo creo que a partir de los 5 años ya se pueden ver muchas características y si no, incluso antes. Pero estos son cuestiones que hay que ir valorando progresivamente, ¿no? También la alta capacidad pues va cambiando. A lo mejor un niño con 4 años destaca muchísimo y luego a lo mejor por cuestiones emocionales se queda estancado en su propio desarrollo, ¿no? O sea que tienen etapas también. ¿Se puede hablar? ¿Se puede conectar el micro? Dicen. Pregunta Magda Almudena que si puede hablar por el micro para preguntarte. Sí, claro. Hola, buenos días. Buenos días. Me ha parecido, primero deciros que me ha parecido súper interesante, además es un tema del cual estaba muy pez, lo tengo que reconocer y nada, quería preguntarte, mira, yo soy directora de una escuela infantil de niños de 0 a 3 años, he detectado un niño que está en el aula de 2 a 3 que me da la impresión de que es altas capacidades. He visto algún indicio de los que he leído en internet, evidentemente pues me he documentado,
pero yo quería saber si a este niño le puedo pasar este cuestionario. ¿El de Rogers? Sí. Creo que es un poquito más para edades un poquito más avanzada. Yo creo que a partir... Pone 3, sí. Entonces, bueno, sí que le puedes ver características, lo mejor es la observación tuya, es decir, que lo que tú ves en la clase, ¿no? Si tú ves que va pasando etapas más rápidas o que, sabes, como que le ves un poco más precoz con respecto a los otros niños, esos son indicios. A ver, es un niño que lo veo que es muy introvertido, es un niño que sí que musicalmente es un hacha, lo que has comentado tú. Y claro, yo no sé qué más características puedo observar en él que me dé indicios de que es altas capacidades. En los niños muy pequeños, a ver, efectivamente hay mucha, o sea, estos niños suelen tener mucha sensibilidad en los sentidos y efectivamente, pues con la música, con el tacto, con todo lo que sea estimulación de los sentidos, puedes ver a lo mejor que este niño tiene como más sensibilidad a los estímulos. A lo mejor el resto, no sé si haces una canción con ellos o algo así, pues le ves a lo mejor que presta más atención o que, sabes, como que está más estimulado o que repite cosas, imita, hace muchas imitaciones y bueno, eso te da pistas un poco también de cómo él está viviendo esos estímulos. Entonces, con todo lo que es estimulación sensorial, puedes también trabajarlo. Sí, en este caso, por ejemplo, yo soy de música, soy de infantil y de música y entonces se me ocurrió darle unos instrumentos y hacer yo unos ritmos para ver si él me los seguía. Muy Pues bien. sí, lo seguía perfectamente. De hecho, él va a tempo, ¿sabes? O sea, no, normalmente los niños nunca van a tempo. Normalmente tú haces una palma y dices, vamos a hacer una palma, 1, 2 y 3. Tú haces la palma y ellos lo hacen después. En este caso no, en este caso él lo hace a tempo, en el momento. O sea, eso es lo que me hizo sospechar, entre otras cosas, que él podía ser una altas capacidades. Eso es. Sí, pues esos pequeños detalles que te llaman la atención y ese niño, pues al final para hacerlo así, ¿no? A tempo, efectivamente ha tenido que tener más atención a todos esos detalles, ¿no? Entonces se le ve una percepción más fina que a la media. Sí, vale. O sea que con eso ya sería suficiente como para pasarle, o sea, para... A ver, nosotros evidentemente solo detectamos, porque somos una escuela de niños muy pequeños, solo detectamos, pero luego ya cuando pasan al colegio es cuando nosotros avisamos. A ver, nos da la impresión de que este niño es... Sí. Porque hemos observado esto, entonces ya les das pistas a los maestros que van a tener en infantil de segundo ciclo para que ellos pues observen al niño y vean realmente si es así o no. Sí, es buenísimo. O sea, de todo lo que vosotros veáis, que les dejéis a los profesores un informe o un escrito sobre estas cuestiones. Porque además, esto, o sea, es algo que luego tienen que seguir valorando, porque ya te digo que el crecimiento de los niños pues tiene su variabilidad, ¿no? Sí, O sea, sí. que luego los profesores tendrán que ir valorando cómo va cada Los año, ¿no? cuestionarios de Rogers, y es que los cuestionarios de Rogers teóricamente están hechos para partir de 6 años, pero como vais a ver que son preguntas muy lógicas y que son aplicables, bueno, pues a pesar de que sean para 6 años, hay muchas cosas que si hacéis el cuestionario ya os puede dar pistas. Os he dejado el enlace en el chat, Sí, ¿vale? Para que lo podáis ya ver lo he visto, directamente. ya lo he visto, gracias, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas. Gracias a vosotros. Pues tenéis Muchas vídeo. gracias y nos vemos en la próxima sesión de Dinero. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.